1:23. Hablamos a esta hora de lo que les habíamos prometido, una carta de 7 páginas que firma Ana María Vesga. Es esta carta, para quienes nos acompañan en nuestro canal de YouTube. Es una carta de 7 páginas y ya la vamos a compartir con todos quienes nos acompañan en esta transmisión. Firmada, como les digo, por la presidenta de ASEMI, Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, las EPS del régimen contributivo, dirigida al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pero con copia a la directora del DAPRE, Laura Saravia, al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, y también enviada a la Corte Constitucional. Es una carta muy dura porque es una carta que es el desarrollo de las mesas técnicas que se adelantaron en el Ministerio de Protección Social y de Salud y en la Presidencia de la República hasta hace 4 semanas. Recuerdan ustedes que una noche apareció un comunicado de la Presidencia señalando que las EPS estaban listas para respaldar el nuevo proyecto de reforma a la salud que estaba listo para presentar el gobierno del presidente Gustavo Petro, que a propósito hasta ahora no ha sido presentado al Congreso de la República. La carta revela lo que pasó después de ese comunicado, que muchos interpretaron como la carta blanca para que el gobierno siguiera adelante con su proyecto de reforma a la salud, en el que las EPS estuvieron de acuerdo en convertirse en gestoras de salud y vida en ese nuevo modelo. Sin embargo, aquí vienen los problemas que relata ASEMI. Uno, que no se ha llevado a cabo de manera efectiva, dice ASEMI, una mesa de trabajo con los diferentes sectores del punto de la salud, del ámbito de la salud. No se ha adelantado una reunión que permita escucharlos y eso ha dificultado la posibilidad de avanzar hacia un proyecto, hacia un borrador de texto que sea radicado de forma efectiva por parte del gobierno ante el Congreso de la República. Pero el punto más serio de lo que ha señalado ASEMI en esta carta es que el pasado 2 de mayo hubo una reunión del Ministerio de Salud, del Ministerio de Hacienda y del ADRES, en donde se sentaron a pensar cómo podrían eventualmente adelantar el recálculo de la unidad de pago por capitación y de los presupuestos máximos, que son los líos financieros que hoy mantienen en jaque a las EPS. Y aquí viene la parte que ASEMI considera que, uno, no soluciona el lío; segundo, que consideran que eventualmente abre la puerta para que haya una eventual desconfianza del gobierno con las EPS frente a los estados financieros; y 3, porque dice, y esta es quizás la noticia más importante de esta carta que revelamos en Meridiano Blue, es que señala que la única salida de hoy, como están las cosas, de las EPS es el retiro voluntario del sistema de salud, lo que hizo hace apenas 24 horas la EPS Sura, que hemos venido comentando aquí en Blue Radio. Lo que le pidió el gobierno a través del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Salud y el ADRES a todas las EPS es lo siguiente. Les da, ojo a esto, porque el oficio se dio entre el 13 y el 17 de mayo, o sea, hace cerca de 15 días, pidiéndoles la siguiente información a las EPS. Y les dan un plazo, les decía, de apenas 2 semanas para completar toda esta información que les voy a contar. Solicitan toda la contabilidad detallada de ingresos, costos y gastos administrativos de los años 2019 a 2023, registros auxiliares de contabilidad, información de terceros, tarifarios de negociación, balances generales, estados de resultados, cambio en la situación financiera, flujo de caja de cada una de las compañías. Asimismo, y esto tal vez es lo más difícil de cumplir, pidió el gobierno a las EPS la totalidad de la facturación y de sus soportes para el periodo 2019 a 2023, la fracción de los años 21 a 23 por medio de factura electrónica y de 19 a 21 con medios de digitalización alternativos. Además exigen que todo se ponga en 3 carpetas distintas, en archivos con consecutivos de factura electrónica, en formatos PDF y XLM que contuvieran la representación gráfica de la factura y de sus anexos, y una última comprimida con ambos formatos. Dice ASEMI que si cumpliera esto que le está pidiendo el gobierno, que pareciera pensado para que no se cumpliera, la magnitud de la solicitud comprendería entre 500 y 600 millones de facturas, o su equivalente de 4.000 millones de ítems o servicios prestados, porque esa es la magnitud del monstruo que significa la atención en salud en Colombia, y de entre, ojo a la cifra, 3.000
y 4.000 millones de folios, o sea, de páginas adicionales de soportes. Dice ASEMI, la labor encomendada a la CPS podría superar en algunos casos varios meses y en el caso de algunas CPS semestres enteros. Sin embargo, los plazos estipulados, como les comenté, no superan las 2 semanas. Y luego viene todas las dificultades legales, administrativas, tecnológicas que presenta una solicitud como estas. Al final dicen desde ASEMI que esta información que piden desde el gobierno, que según ellos tiene como objeto realizar un cotejo con la información reportada en los estados financieros y con la facturación electrónica reportada a la DIAN, dicen desde ASEMI, más que para calcular la potencial insuficiencia de recursos del sistema, a lo cual hay que agregar que no se conoce la metodología que será usada en el análisis, pareciera que es un arqueo de la facturación que no es asimilable a un ejercicio actuarial para el ajuste de la prima de riesgo. Al final lo que se busca es justamente que haya un eventual aumento en la unidad de pago de capitación. ¿Qué dice ASEMI? 1. Que esto obviamente no tiene ningún sentido de urgencia porque esto tardaría meses en recopilarse y con el peligro de intervención de parte de Supersalud, de las EPS. 2, dice que no es pertinente en el sentido de que se quiere asimilar un ejercicio computacional a la determinación de la suficiencia de una prima de riesgo. Se trata de un ejercicio técnico mucho más complejo que comprende la modelación estadística y econométrica del gasto de salud. Agrega, esto desconoce y genera una duda sobre si hay desconfianza en los registros contables reportados por la CPS y debidamente auditados por revisores fiscales. Y esta parte que es la más importante. La desconfianza en documentos que gozan de presunción de legalidad trata de corregirse acudiendo a un intento de reconstrucción contable, dice ASEMI, que además de conllevar un desgaste importante de tiempo y recursos, constituye una talanquera en la búsqueda de soluciones reales y prontas a la situación que atraviesa el sector y que pone en peligro la salud y la vida de millones de colombianos. Y como les contaba, dicen que la actualidad señala que las EPS sin solución al desfinanciamiento de la UPC de presupuestos máximos, sin posibilidad legal de ser relevadas de su responsabilidad sobre el riesgo financiero, porque todavía no ha salido adelante la reforma a la salud, aumentando mes a mes sus pérdidas y por tanto incumpliendo indicadores que seguramente darán lugar a la intervención por parte de la Supersalud, no tienen camino para su transformación en gestoras ni para continuar en el sistema bajo las condiciones actuales exigibles a la CPS. Y agrega, y esta es la noticia, el retiro voluntario, que ha sido la última alternativa considerada y la menos deseable, se materializa como la única opción posible para la CPS. Esto materializa lo que esta mañana decía Ana María Vesga aquí en Mañanas Blue, señalando que la EPS Sura no iba a ser la última ni la única que iba a acogerse en las próximas semanas a la posibilidad de un retiro voluntario ante la imposibilidad de continuar financieramente con la atención en servicios de salud. Para concluir, en bluradio.com tenemos esta carta, este documento, la propuesta. ¿Qué propone ASEMI? 1, al gobierno, decirle, concentrémonos en lo que es importante, en recalcular con base en 2024 la unidad de pago por capitación. Y dice, ¿cómo lo quiere hacer? Dice que no se incluyan solamente las 4 EPS, solo 4, que cumplieron con los requisitos de calidad y financieros, sino que incluya a las EPS que tienen indicadores de consistencia financiera que están en el 80 y el 90%, para ampliar la base y para evitar que haya distorsiones como las actuales. La UPC no alcanza y por eso se necesita tener una base mucho más amplia para calcularla. Y piden un plazo de 45 días para poder hacerlo, no las 2 semanas que le da el gobierno para recoger más de 4.000 millones de facturas, algo que es absolutamente imposible de lograr, según dicen a esta hora en esta carta que revelamos en primicia en Meridiano Blue y que tenemos ya, Valentina, en bluradio.com. Claro que sí, Ricardo, y esto se suma a ese pronunciamiento